Necesitas aprender los mecanismos de defensa en menos de 12 horas porque otra vez dejaste todo al último momento. Bienvenido al tutorial de los mecanismos de defensa, donde aprenderás rápido, fácil y sencillo, todo en uno. Charles Morris decía que eran las técnicas de autoengaño para reducir la ansiedad y la culpa. Ronald Chemama decía que eran los procesos puestos en juego para evitar las agresiones internas de las pulsiones sexuales cuya satisfacción trae conflictos al sujeto y para neutralizar la angustia que de ellos deriva. Jean Laplanche decía que son el conjunto del proceso defensivo característico de una determinada neurosis. Estos mecanismos surgen cuando el yo es incapaz de controlar los impulsos del ello de manera aceptable para el superyo. El aislamiento social es uno más de los mecanismos de defensa, en el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos como una manera de soportar los hechos. En este mecanismo, una persona sufre un episodio determinado y esté separada o privada para la conciencia de su significado o de su carga afectiva. Una persona puede recordar un suceso que le ocurrió en su infancia muy dolorosa o traumática, pero los cuentan en forma indiferente, sin ninguna carga afectiva, y además ha perdido toda conexión con otros sucesos semejantes. Un claro ejemplo de este mecanismo de defensa es el superhéroe Batman. Esto comienza cuando el pequeño Bruce Wayne cae en una cueva muy oscura en la finca de su familia y esté rodeado por cientos de murciélagos. Después de eso, nos trasladamos a la ópera, en donde él estaba con su familia y se asustó tanto estando ahí por lo que había vivido aquel día en la cueva con los murciélagos, haciendo que sus padres se salieran de la ópera y fueran asesinados enfrente de él. Ante esto, él sintió sed de venganza, aislándose totalmente de la sociedad y solo atacando de noche, y así convirtiéndose en el famoso superhéroe Batman. Nuestro siguiente mecanismo es el de anulación retroactiva. Este mecanismo es característico de una neurosis obsesiva. Es utilizable para evadir consecuencias insoportables y consiste en intercalar una pausa en la cual no deberá pasar nada, ninguna percepción se producirá y ninguna acción se cumplirá. En la película Insidious, el protagonista Josh Lambert sufrió una serie de sucesos paranormales que fueron traumáticos y que marcaron su infancia, por lo cual Josh, como forma de suprimir y olvidar esos momentos que vivió, hizo esa pausa causando que todos esos recuerdos se quedaran guardados en lo más profundo de su mente. Y él no lograba recordar absolutamente nada. Y cuando llegó a la etapa adulta, seguía sin recordarla. Solo logró recordar hasta que a su hijo le sucedía algo parecido y que su mamá le contó con fotos todo lo que le había pasado. Otro mecanismo de defensa es el desplazamiento. Este se refiere a la redirección de una emoción o un impulso desde su objeto natural a otro objeto, porque expresarlo al objeto natural resultaría demasiado angustioso. El desplazamiento permite que se descarguen cantidades de afecto en una dirección menos peligrosa que la original, o bien que esté permitida socialmente. Un ejemplo de esto es en la película John Wick, cuando el último regalo de su esposa fue un perro. Todos los sentimientos los enfoca hacia ese animal. Por eso es que cuando se lo matan, se vuelve tan agresivo, porque el cariño que le tenía a su esposa lo desplaza hacia el perro. El siguiente mecanismo es el de formación reactiva. Este mecanismo es un proceso psicológico de sentido opuesto a un deseo reprimido. Se puede tomar como la expresión de ideas y emociones opuestas a lo que realmente una persona está pensando o sintiendo en realidad. Un ejemplo súper sencillo se encuentra en la película The Avengers Infinity War, en el cual Tony Stark delimita y hace comentarios sarcásticos sobre el Doctor Strange, diciendo que para él el Doctor Strange no es ningún superhéroe y no tiene poder alguno, siendo todo lo contrario, porque Tony confiaba totalmente en él, arriesgando así su vida misma por predicciones que hace él sobre el futuro de todos los Vengadores. Otro mecanismo de defensa que tenemos es la identificación con el agresor, que es cuando un sujeto que se enfrenta a un peligro se llega a identificar con su agresor, ya sea aceptando por su cuenta la agresión o imitándolo física o moralmente. Podemos tomar como ejemplo a Mónica, de la serie La Casa de Papel, la cual se enfrenta a un asalto a uno de los bancos más importantes de España, donde uno de los asaltantes es Denver, del cual Mónica afirma estar enamorada. Después
de que Denver le perdona la vida ya que sus órdenes eran matarla. Mónica ayuda a los asaltantes a escapar y adopta la vida de su amado Denver. Temporadas después, se le puede encontrar a Mónica como Estocolmo. La intelectualización es un mecanismo de defensa que se basa en que las personas dejan atrás sus emociones en algún suceso estresante o importante en su vida y usan una explicación racional o intelectual para evitar el problema y convencerse de que no hay nada de qué preocuparse. Un ejemplo con el que podemos relacionar este mecanismo es Sheldon Cooper, ya que es una persona que tiende al aislamiento social por miedo a que se invada su espacio. No muestra todos sus sentimientos por saber que tiene una gran inteligencia. Piensa cada detalle que pueda pasar en cualquier situación y también pueden parecer un poco distraídos, pero al final lo que quieren es tener todo bajo control. Él es Danny Zuko. ¿Lo recuerdan de la película Vaselina? Bueno, recordando un poco, durante toda la película él intenta tener algo con Sandy. Nada serio, ya que sus amigos no lo verían bien, pero poco a poco va teniendo sentimientos más intensos, cosa que intenta negar para sí mismo y para los demás a su alrededor. Justamente ese es nuestro siguiente tema, la negación, quien nos dice que el sujeto, a pesar de realizar uno de sus deseos, pensamientos o sentimientos hasta entonces reprimidos, sigue defendiéndose, negando que le pertenezca. También tenemos que es una cancelación de la represión, aunque no, claro está, una aceptación de lo reprimido. Otro mecanismo es el de proyección. Lo que quiere decir es que la persona expulsa de sí y localiza en otra las cualidades, sentimientos y deseos que no acepta o que rechaza de sí mismo. Esto lo hace imaginariamente y lo ayuda a desconectar eso de sí. Para entender mejor, podemos decir que consiste en colocar en el otro lo que en realidad es propio. Un ejemplo puede ser en la película de High School Musical, y es sobre Jack Bolton, el entrenador de los Linces y padre de Troy. A él no le agradaba la idea de que su hijo cantara, que Troy jugara básquetbol, y así poder ganar una beca deportiva como él quería hacerlo. Otro ejemplo es el de Chad, y es por cómo se burla de Troy por cantar y aparecer en las obras de la escuela. Lo hacía ya que él también quería cantar, solo que no lo aceptaba, ya que él decía que esto podría hacerlo ver mal. El término regresión, para Aristóteles podemos entenderlo como volver atrás, tanto desde el punto de vista lógico, espacial o temporal. Dentro del psicoanálisis es entendido como el retorno de etapas de las personalidades, ya sean superadas o desarrolladas por el sujeto con el fin de buscar seguridad, soluciones o satisfacciones. Laplanche y Pontels designan por regresión a un retorno en sentido inverso, a partir de un punto ya alcanzado hasta otro situado anteriormente. La palabra regresión surgió por primera vez en la obra de Freud en 1900, llamada La interpretación de los sueños, donde se habla de cómo durante el sueño se produce una regresión del funcionamiento del yo a un nivel característico de la vida temprana. Un ejemplo de este mecanismo es en la película Fragmentado, donde el personaje principal sufre un trastorno de identidad. Y está Hedwig, un niño de 8 años. Se manifiesta debido a que durante la niñez del personaje, la madre ejerció abusos físicos y emocionales sobre él, así que creó esta identidad para poder protegerse. Represión. La represión podría ser el mecanismo de defensa más común entre las personas hoy en día. Se trata de olvidar o hacer caso omiso de alguna situación voluntariamente después de haber tomado conciencia de ello. Es un proceso por el que un impulso o idea inaceptable se torna inconsciente. El individuo rechaza ideas, pensamientos y recuerdos para mantenerlos en el inconsciente. Para dar un ejemplo, tenemos a Adam de la serie Sex Education. Él sabía desde hace tiempo conscientemente de su preferencia sexual hacia los hombres. Pero para él aceptar que era homosexual era muy difícil, pues mantenía esa actitud de chico malo tanto en la escuela como con su padre. Por lo cual simplemente alejaba de su mente la idea de ser homosexual. Otro de los mecanismos de los que hablaremos es el de sublimación. Este es el mecanismo por el que un instinto es derivado hacia un fin diferente, es decir, canaliza los sentimientos, impulsos o deseos que no son aceptados socialmente por comportamientos que sí lo son. Un ejemplo que nos ayuda a entender un poco mejor este mecanismo es el de la película de Chicas Pesadas, donde Katie, al no conocer nada sobre el mundo exterior y empezar a descubrir esa parte, le parecen interesantes muchas cosas. A ella le apasionan las matemáticas y cuando le ofrecen unirse al equipo de los mateatletas, muchos le dicen que hacer eso es como cometer un suicidio. Es entonces que ella deja de lado ese deseo que no estaba socialmente aceptado
por el de unirse al grupo de las plásticas, en donde ganaría popularidad.